Hoy te traemos una noticia que marcará un antes y un después en la historia de Venezuela. Lo que acaba de ocurrir ha dejado al régimen en shock y ha sacado a la luz una realidad que muchos querían mantener oculta. Así es, si deseas un cambio en Venezuela y sueñas con un futuro sin Maduro, no olvides suscribirte, activar la campanita y comentar Venezuela Libre para mostrar tu apoyo. El Centro Carter ha presentado ante la OEA unas actas que revelan la verdadera victoria en las últimas elecciones venezolanas. Lo más impactante es que esas actas no favorecen al dictador, sino a Edmundo González Urrutia. Todo comenzó hace unas semanas, cuando el Centro Carter, reconocido mundialmente por su labor en procesos electorales, decidió investigar a fondo las actas de las últimas elecciones en Venezuela. El régimen estaba convencido de que lo tenía todo bajo control, que la verdad seguiría oculta, pero lo que no esperaban era que el Centro Carter accediera a documentos confidenciales que cambiarían todo el panorama. Estas actas exponen irregularidades, manipulación y mucho más. Y lo que viene a continuación te dejará sin palabras. En una reunión privada con la OEA, los representantes del Centro Carter sorprendieron a todos al revelar pruebas irrefutables, actas, testimonios y documentos que demuestran que el verdadero ganador de las elecciones fue González Urrutia. Sí, tal como lo escuchas. Maduro y su régimen han quedado completamente al descubierto. Pero eso no es todo, lo que sucederá después es aún más sorprendente. El Centro Carter, armado con todas las pruebas, se enfrenta a un régimen que se creía intocable. En la OEA, exponen una a una las actas que el régimen había manipulado. Cada documento es una bofetada de verdad que derrumba el castillo de mentiras que Maduro había construido. Imagina la reacción del régimen al ver cómo todas sus trampas quedan al descubierto ante la comunidad internacional. Los rostros de los representantes chavistas lo decían todo: puro terror. ¿Por qué es esto tan importante? Porque lo que ocurre después podría ser el golpe definitivo contra el régimen. Al exponer estas actas, el Centro Carter no solo demuestra la victoria de González Urrutia, sino que también evidencia un fraude sistemático por parte del régimen. Los detalles son escalofriantes: manipulación de votos, amenazas a testigos y un plan orquestado para perpetuarse en el poder a cualquier costo. ¿Sabías que todas las actas ocultas fueron manipuladas? Esto confirma lo que muchos ya sospechaban. Mientras la OEA escucha atentamente, la humillación del régimen es palpable. Pero espera, porque el desenlace te sorprenderá. Los informes del Centro Carter concluyen que Maduro y sus aliados han estado viviendo una mentira, y ahora, ante el mundo, el escándalo ha salido a la luz. Los representantes del régimen intentan defender lo indefendible, pero ya es demasiado tarde. La verdad está fuera, y la OEA está tomando nota de cada detalle. Se avecinan cambios y medidas que podrían redefinir el futuro de Venezuela. Y aquí viene lo más explosivo. Al final de la reunión, los miembros del Centro Carter anunciaron que entregarán estas actas a tribunales internacionales. Sí, esto significa que el régimen podría enfrentarse a juicios y sanciones sin precedentes. La caída de Maduro parece más cercana que nunca, gracias al coraje de quienes se atrevieron a sacar la verdad a la luz. Mientras tanto, las cámaras de los medios internacionales captaban cada reacción. En Miraflores, la noticia cayó como un golpe devastador. Maduro y su círculo más cercano estaban en estado de shock. Las órdenes eran claras: hacer todo lo posible para minimizar el impacto de esta revelación. Pero la verdad ya está al alcance de todos. Las redes sociales estallaron con la noticia, y miles de venezolanos compartieron las imágenes y declaraciones del Centro Carter. La noticia cruzó fronteras, y la presión internacional comenzó a crecer. En la sede de la OEA, representantes de varios países observaban atentamente las pruebas. El Centro Carter no dejó ningún cabo suelto. Mostraron cómo las actas fueron alteradas, cómo los votos de González Urrutia fueron ignorados, y cómo el régimen utilizó la maquinaria estatal para mantenerse en el poder. Para imponer un resultado falso, las pruebas presentadas eran tan contundentes que la OEA no tuvo más opción que tomar nota y comenzar a planificar su siguiente paso. En la sala se oían murmullos de incredulidad y preocupación: esto lo cambia todo. Y no estaban equivocados, pues el impacto de esta revelación apenas comenzaba. La población venezolana, que por años había soportado la represión y la manipulación del régimen, comenzó a reaccionar. Las calles se llenaron de murmullos que pronto se convirtieron en protestas. La noticia corrió como pólvora, y el sentimiento de injusticia se extendió por todo el país. Las fuerzas de seguridad del régimen intentaban contener a los manifestantes, pero las voces de los ciudadanos resonaban con fuerza: queremos la verdad, queremos justicia, se escuchaba en las principales avenidas de Caracas. Parecía como si una ola de esperanza y furia hubiera despertado en Venezuela, impulsada por la revelación del Centro Carter. En Miraflores,
La tensión era palpable. Maduro convocó a su gabinete de emergencia para evaluar la situación, pero los informes que recibían no eran alentadores. La comunidad internacional empezaba a exigir respuestas, y la OEA ya estaba considerando tomar medidas contra el régimen. «No podemos permitir que esta noticia nos derrote», exclamó uno de los ministros. Sin embargo, todos sabían que la realidad era mucho más compleja. Los ojos del mundo estaban puestos sobre Venezuela, y la presión crecía a cada minuto. El equipo legal de Maduro se apresuró a buscar una manera de desacreditar las pruebas presentadas por el Centro Carter, pero estas eran originales, verificadas y respaldadas por observadores independientes. No había margen para negarlas. En un intento desesperado, algunos voceros del régimen empezaron a acusar al Centro Carter de ser un agente imperialista, pero la estrategia no funcionó. La opinión pública, tanto dentro como fuera de Venezuela, ya había emitido su veredicto, la verdad estaba expuesta, y no había vuelta atrás. Los aliados internacionales del régimen comenzaron a reaccionar. Algunos países que hasta entonces habían apoyado abiertamente a Maduro ahora se encontraban en una posición incómoda. ¿Cómo seguir respaldando a un gobierno que había sido desenmascarado de manera tan brutal? Las presiones diplomáticas se hicieron sentir, y las reuniones a puertas cerradas se multiplicaron. Algunos gobiernos pedían explicaciones, mientras otros reconsideraban su postura. González Urrutia, el legítimo ganador de las elecciones según las actas presentadas, también se pronunció. Desde su refugio, emitió un mensaje al pueblo venezolano llamando a la calma y a la unidad. «La verdad siempre prevalece», dijo con voz firme. Su aparición en los medios internacionales avivó la esperanza entre sus seguidores y causó una preocupación evidente en el régimen. Urrutia anunció que, con el respaldo de las pruebas del Centro Carter, emprendería acciones legales para reclamar lo que le correspondía, la presidencia de Venezuela. El régimen, sintiendo el peligro, intentó contraatacar. Maduro ordenó a sus fuerzas de seguridad reforzar la vigilancia en todo el país, especialmente en los puntos donde podrían surgir manifestaciones masivas. Las noticias sobre posibles represiones comenzaron a circular, y la tensión aumentó. Pero esta vez, parecía que el miedo no iba a detener al pueblo. Las imágenes de las actas electorales, las palabras del Centro Carter y el mensaje de Urrutia estaban grabadas en la mente de millones de venezolanos. El Centro Carter, por su parte, sabía que su revelación los había colocado en el centro de la tormenta. Las amenazas y presiones no tardaron en llegar, pero sus miembros estaban decididos a mantenerse firmes. «No podemos retroceder ahora», dijo uno de los observadores. «Hemos revelado la verdad, y debemos asegurarnos de que se haga justicia». La comunidad internacional, incluida la OEA, ofreció su respaldo, proporcionando seguridad a los miembros del centro y apoyando la autenticidad de sus hallazgos. Los días que siguieron fueron caóticos. La población venezolana permanecía expectante mientras las noticias se sucedían a un ritmo vertiginoso. Algunas ciudades comenzaron a experimentar apagones y cortes de comunicación, lo que muchos interpretaron como una maniobra del régimen para controlar la información. Sin embargo, las redes sociales continuaban siendo una vía de escape para la verdad, y los ciudadanos seguían compartiendo y difundiendo los detalles del informe del Centro Carter. La OEA convocó a una reunión de emergencia para discutir las posibles acciones a tomar. Los embajadores de los países miembros se enfrentaron a un dilema. Algunos pedían sanciones inmediatas, mientras otros sugerían una investigación más exhaustiva. Al final, acordaron una resolución conjunta que exigía al régimen de Maduro permitir una auditoría internacional de las elecciones y responder ante las acusaciones de fraude. Esta decisión resonó a nivel global y dejó al régimen en una posición aún más precaria. El régimen respondió con un comunicado oficial en el que rechazaba las acusaciones, calificándolas de una conspiración internacional. Pero esa narrativa ya no convencía ni a la población ni a la comunidad internacional. Los medios de todo el mundo replicaban las imágenes de las actas electorales presentadas por el Centro Carter, mientras los analistas políticos debatían sobre las posibles consecuencias de esta revelación. La presión sobre el régimen alcanzó niveles críticos, y dentro de Miraflores, la tensión era palpable. Los asesores de Maduro debatían frenéticamente sobre la mejor estrategia para ganar tiempo. Algunos sugerían iniciar un diálogo con la oposición, mientras otros insistían en mantener una postura de fuerza. Pero el tiempo jugaba en su contra, la verdad estaba expuesta, y las consecuencias parecían inevitables. Con diplomáticos y líderes de opinión globales, buscando asegurarse de que la comunidad internacional no solo mantuviera la atención en Venezuela, sino que actuara de manera decisiva. Cada movimiento era calculado, conscientes de que la ventana de oportunidad para el cambio podría cerrarse si no se manejaba con precisión. La oposición interna también jugaba un papel clave.
Los líderes que hasta entonces habían sido cautelosos ahora veían una oportunidad para unificar a las diferentes facciones bajo una causa común. El mensaje era claro, no se trataba solo de una elección, sino de restaurar la democracia en Venezuela. Urrutia, aunque desde el exilio, enviaba señales de conciliación, llamando a todos los sectores a dejar de lado las diferencias y enfocarse en un objetivo mayor, la salida del régimen y la celebración de nuevas elecciones limpias y justas. En las calles, las movilizaciones no paraban. Las consignas seguían retumbando, y el pueblo comenzaba a organizarse de manera más formal. Se crearon comités de resistencia civil que ayudaban a coordinar las protestas pacíficas, evitando confrontaciones directas con las fuerzas de seguridad, quienes, en muchos casos, ya mostraban signos de agotamiento y duda. En varios puntos del país, se reportaron casos de policías y soldados que se negaron a reprimir a los manifestantes, un indicio claro de que la lealtad del aparato de seguridad al régimen estaba fracturándose. Mientras tanto, en la sede de la OEA, la presión aumentaba. Algunos países que habían mostrado una posición neutral o incluso de apoyo a Maduro, comenzaban a distanciarse. Las revelaciones del fraude electoral y las violaciones de derechos humanos habían creado un consenso creciente de que el régimen debía rendir cuentas. Se discutía la posibilidad de una intervención diplomática más directa, o incluso la implementación de sanciones colectivas por parte de organismos multilaterales. El régimen, por su parte, comenzaba a quedarse sin opciones. Los ministros más cercanos a Maduro seguían debatiendo la posibilidad de endurecer la represión o buscar una salida negociada. Algunos sugerían que un exilio pactado podría ser la única vía para evitar un colapso violento. Sin embargo, el temor a perder todo control y enfrentar la justicia internacional mantenía a muchos de ellos reacios a ceder. En este clima de incertidumbre y tensión, todo indicaba que las próximas horas serían decisivas para el futuro de Venezuela. Las calles se mantenían llenas de manifestantes, las redes sociales seguían siendo el motor de la organización popular, y el mundo observaba, expectante, el desenlace de una de las crisis más profundas de la historia reciente del país. La verdad había sido revelada, y ahora, solo quedaba ver hasta dónde llegaría la justicia. El destino de Venezuela parecía estar en el filo de una navaja. La presión interna y externa había alcanzado su punto más alto, y el régimen de Maduro tambaleaba entre la represión y la negociación. Dentro de Miraflores, los debates se hacían más tensos, pero la falta de una decisión clara revelaba el nerviosismo de un gobierno que ya no podía controlar la narrativa ni el país. En contraste, las movilizaciones populares seguían aumentando, alimentadas por la indignación, la esperanza y la convicción de que el cambio estaba al alcance de la mano. González Urrutia, consciente de la delicadeza de la situación, mantenía contacto constante con líderes internacionales, insistiendo en que cualquier transición debía ser democrática y justa, sin espacio para la impunidad. La comunidad internacional respondía, y en los pasillos de la ONU y la OEA se preparaban nuevas resoluciones que endurecerían las sanciones contra el régimen si no se mostraba dispuesto a negociar una salida. Mientras tanto, en las calles de Caracas y otras ciudades del país, la tensión se podía palpar en el aire. Las Fuerzas Armadas, que siempre habían sido el pilar de poder de Maduro, comenzaban a dividirse. Los rumores sobre deserciones y conversaciones secretas entre militares y líderes opositores se hacían más fuertes. La posibilidad de una fractura en la lealtad militar aumentaba, lo que ponía al régimen en una posición cada vez más precaria. El equipo de observadores del Centro Carter continuaba su trabajo con una determinación implacable. Habían documentado cada violación, cada prueba del fraude, y ahora coordinaban con organizaciones internacionales para garantizar que nada de eso fuera destruido o manipulado. Sabían que cualquier paso en falso podría significar el fracaso de su misión, pero la voluntad de proteger la verdad era más fuerte que las amenazas. En el plano internacional, la crisis venezolana ocupaba las primeras planas de los medios de comunicación. Líderes mundiales, activistas y organizaciones de derechos humanos exigían una intervención más decidida. Algunos gobiernos ya no hablaban solo de sanciones, sino de medidas más directas para poner fin a la represión y restaurar la democracia en el país. Finalmente, en una madrugada de Caracas, un mensaje del régimen sorprendió al mundo. Maduro anunciaba la imposición de un estado de emergencia, acompañado de un toque de queda y la movilización de tropas en todo el país. Sin embargo, para muchos, este era un acto desesperado, una última jugada para aferrarse al poder. El pueblo, lejos de intimidarse, respondió con más manifestaciones, bloqueos y desobediencia civil. El destino de Venezuela se encontraba en una encrucijada. La caída del régimen parecía inevitable, pero el riesgo de una escalada violenta también aumentaba. El pueblo, armado con la verdad y la determinación de recuperar su país, no estaba dispuesto a retroceder.
Las semanas que seguirían definirían no solo el futuro de Venezuela, sino también el legado de una nación que había luchado durante años por su libertad y dignidad. Y así, la historia de una Venezuela al borde del cambio se escribía a cada paso, en cada grito de justicia, en cada marcha de esperanza. La democracia estaba cerca, pero la batalla aún no había terminado.